La mesera vio como todos ignoraban a la mamá sorda del director general hasta que de repente empezó a hablarle en lenguaje de señas, dejando a todos sin palabras. La luz de los candelabros de cristal del restaurante El Prado se reflejaba en arcoíris sobre los manteles blancos mientras María López equilibraba 3 platos en su brazo izquierdo, con su sonrisa entrenada que nunca se borraba a pesar del dolor en los pies. Hace 5 años ella habría sido la que estaba sentada en esas mesas, pidiendo vino sin fijarse en el precio. Hace 5 años tenía una carrera, un prometido y un futuro que brillaba tanto como las copas de champán que ahora llevaba. Señora, este vaso de agua tiene una mancha, dijo una mujer con perlas sin apartar la vista del celular. María lo cambió sin decir nada, sintiendo otra vez esa punzada conocida de ser invisible. A los 25 años ya había perfeccionado el arte de que la vieran pero no la notaran, de que la escucharan pero no la tomaran en cuenta. Era más seguro así, más seguro que recordar quién había sido antes. El ajetreo de la noche empezaba cuando María notó a la señora elegante sentada sola junto a la ventana, moviendo las manos con gracia en el aire para llamar la atención de los meseros que pasaban. María reconoció de inmediato la frustración en esos movimientos. La señora era sorda y nadie le hacía caso. Sin dudarlo se acercó a la mesa, con las manos ya formando las señas. Buenas noches, soy María y yo la voy a atender esta noche. El rostro de la señora se iluminó, sus ojos se abrieron con sorpresa y alegría. ¿Tú sabes señas? Ay, mi niña, llevo aquí sentada 20 minutos y nadie me entiende. Lo siento mucho, afirmó María con calidez sincera que le llenó el pecho. Esta conexión, esta forma de romper el silencio con comprensión, era lo único de su vida anterior que nunca había perdido. ¿Qué le gustaría de tomar? Mientras platicaban, María se sintió más ligera que en meses. La señora, doña Carmen Torres, era ingeniosa y amable, le contó de su jardín y de su hijo terco que trabaja demasiado. María se encontró riendo, con las manos bailando en las respuestas, totalmente metida en la plática. No se dio cuenta del hombre que las observaba desde la barra hasta que el rostro de doña Carmen se iluminó al reconocerlo. Alejandro, por fin llegas, siempre tarde. María se dio la vuelta y sintió que el aire cambiaba. Alejandro Torres medía casi 1,80 m, vestido con un traje azul marino que seguramente costaba más que 3 meses de su renta. Su cabello oscuro perfectamente peinado, una barba bien recortada enmarcando una mandíbula fuerte. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron, grises como tormenta y clavados en ella con una intensidad que le aceleró el pulso. Mamá, dijo con voz grave y controlada antes de que esos ojos calculadores se posaran en María. Veo que ya hiciste una amiga. Había algo en su tono, no exactamente acusación, pero casi. Desconfianza envuelta en colonia cara y privilegio. Esta muchacha tan linda ha estado haciéndome compañía, afirmó doña Carmen con orgullo de madre. María, te presento a mi hijo, Alejandro. La sonrisa profesional de María se puso en su lugar. Mucho gusto, señor Torres. ¿Le traigo algo de tomar? ¿Desde cuándo sabes lenguaje de señas? La pregunta salió filosa, como si la estuviera interrogando. Desde hace tiempo suficiente para platicar, respondió María manteniendo la voz tranquila aunque la irritación le chispeaba en el pecho. ¿Su orden de bebida, señor? Los ojos de Alejandro se entrecerraron un poco, como si ella fuera un rompecabezas que no encajaba del todo. Un whisky escocés, solo. El Macallan 25 si lo tienen. Claro que pediría algo que costaba $60 la copa. María lo apuntó y se dio la vuelta para irse, pero doña Carmen le tomó la muñeca con suavidad. No le hagas caso, mi niña. Él desconfía de todo el mundo desde que su última novia trató de robarle secretos de la empresa. Pero yo tengo buen presentimiento contigo.
El corazón de María se apretó. Si doña Carmen supiera que María era la última persona de quien alguien debería tener buen presentimiento. Era un desastre andante, una mujer cuyo prometido le había destruido la carrera y la reputación porque confió en la persona equivocada. Ya vuelvo con sus bebidas, firmó María escapándose antes de que sus muros cuidadosamente construidos empezaran a romperse. En la barra, mientras esperaba el whisky carísimo de Alejandro, María vio su reflejo en el espejo detrás de las botellas. Cabello castaño claro recogido en un moño ordenado, maquillaje mínimo, el delantal rojo que la marcaba como personal de servicio. No se parecía en nada a la intérprete segura que trabajaba en el Hospital General de la Ciudad de México, traduciendo para pacientes sordos y sus familias. Aquella María usaba trajes a la medida y cargaba un maletín de piel. Aquella María creía en el amor y en la lealtad. Esta María ya sabía más. Así que tú eres la mesera que sabe señas. No necesitó voltear para saber que Alejandro la había seguido. Su presencia era como un cambio en la presión del aire, exigiendo atención incluso en silencio. Soy una mesera que sabe lenguaje de señas, sí, dijo María viendo cómo el cantinero servía el líquido dorado. ¿Hay algún problema? Eso depende. Él se acercó más y María percibió el aroma de su colonia, algo caro y amaderado que seguramente tenía nombre francés. Mi mamá es muy confiada. Yo no. María por fin se giró para enfrentarlo, levantando la barbilla para mirarlo a los ojos. De cerca era aún más imponente, todo ángulos afilados y poder controlado. Pero ella ya había lidiado con gente difícil antes. Hombres que pensaban que su dinero les daba derecho a cuestionar su existencia. No estoy tratando de aprovecharme de su mamá, señor Torres. Solo fui amable con alguien que estaba siendo ignorada. La amabilidad de los desconocidos casi siempre trae un precio, dijo él con cinismo en la voz que le tocó un nervio. María tomó su whisky, sosteniéndolo justo fuera de su alcance. ¿Sabe qué es triste? Que esté tan envuelto en su traje caro y en sus sospechas que no reconoce la decencia humana genuina cuando la ve. Las cejas de él se alzaron, una sorpresa cruzó su rostro. Claramente las meseras no solían contestarle así. Eso es una declaración fuerte viniendo de alguien que sirve bebidas para vivir. Y eso es mucho juicio viniendo de alguien que no sabe nada de mí. María puso el vaso en la barra con un poco más de fuerza de la necesaria. Su whisky, señor Torres. $60 de arrogancia líquida. Que lo disfrute. Se alejó antes de que él pudiera responder, con el corazón latiéndole fuerte. Eso fue estúpido. Increíblemente estúpido. No podía permitirse perder este trabajo. No cuando apenas alcanzaba para la renta de su pequeño departamento en Iztapalapa. Pero algo en la presunción de Alejandro Torres de que ella debía tener segundas intenciones solo por ser amable con su mamá había encendido algo dentro de ella. Una chispa de la vieja María, la que no dejaba que nadie la hiciera sentir pequeña. Cuando regresó a la mesa de doña Carmen con el vino de la señora, Alejandro ya estaba sentado, con expresión indescifrable mientras la veía acercarse. Ya pedí el salmón para los dos, dijo sin mirarla del todo a los ojos. A menos que mamá quiera otra cosa. Doña Carmen negó con la cabeza, pero su mirada iba de María a Alejandro con una diversión mal disimulada. María, mi niña, ¿trabajas aquí todas las noches? ¿La mayoría? Sí. Qué bueno. Entonces me aseguraré de pedir tu sección cuando venga. La sonrisa de doña Carmen era cálida, pero sus señas en el cuello fueron deliberadas, solo para los ojos de María. Él necesita a alguien que no le tenga miedo. Todos andan de puntitas como si estuviera hecho de cristal y dinero. María contuvo una sonrisa. Voy a ver su cena en un ratito. Mientras se alejaba, sentía los ojos de Alejandro clavados en su espalda.
Era inquietante y emocionante a partes iguales, como estar demasiado cerca de un fuego que podía calentarte o quemarte hasta las cenizas. El resto de la noche pasó en un borrón de pedidos y sonrisas falsas. Pero María se encontró volviendo la vista una y otra vez a la mesa 12. Doña Carmen estaba animada, moviendo las manos con expresión mientras contaba historias. Alejandro escuchaba con esa atención enfocada que sugería que era un hombre que oía todo y no olvidaba nada. Cuando por fin se fueron, doña Carmen le apretó la mano en despedida, pero Alejandro se quedó un momento más, sacando su cartera. Puso 2 billetes de 500 pesos sobre la mesa, una propina que era más de lo que ella ganaba en 2 días. Por su excelente servicio, dijo con tono cuidadosamente neutral, y por hacer sonreír a mi mamá. Últimamente no lo hace mucho. Antes de que María pudiera responder, él ya se había ido, dejándola con 1000 pesos y la sensación incómoda de que Alejandro Torres quizás era más complicado de lo que su fachada arrogante mostraba. Más tarde esa noche, mientras María iba en el camión de regreso a su departamento apretado, miró el dinero en su bolso. Debería estar agradecida, debería tomarlo y pagar algo de su tarjeta de crédito. Pero aceptar eso se sentía mal, como admitir que él tenía razón en desconfiar, que su amabilidad se podía comprar. Estás siendo ridícula, se dijo a sí misma. Es dinero. Tómalo. Pero mientras subía los 3 pisos a su departamento, María no podía quitarse de la cabeza esos ojos grises como tormenta analizándola como si fuera un balance que no cuadraba del todo. Y definitivamente no podía quitarse el aleteo traicionero en el pecho al recordar cómo su voz se había suavizado apenas un poco cuando le agradeció por hacer sonreír a su mamá. Esto era terreno peligroso. María había aprendido por las malas que pasaba cuando bajaba la guardia con hombres poderosos de fachadas encantadoras. Lo había aprendido con sangre y sueños rotos. Alejandro Torres con sus preguntas sospechosas y su whisky de $60 era exactamente el tipo de complicación que no podía permitirse. Aunque una parte de ella, una parte que creía muerta hacía 5 años, había revivido bajo la intensidad de su mirada. Al día siguiente por la tarde, cuando María llegó al restaurante El Prado, encontró un sobre pequeño esperándola en la estación de la anfitriona, con su nombre escrito en letra elegante en el frente. «Alguien dejó esto para ti», dijo Jessica la anfitriona con una sonrisa cómplice. Alto, guapísimo, parecía que compró su traje en Milán. «Nos has estado ocultando cosas». El estómago de María se apretó mientras abría el sobre. Adentro había una tarjeta con el logo de Torres Industrias grabado en la parte superior. Mi mamá quisiera verte otra vez. Cena mañana a las 7 de la noche. La misma mesa. Me pidió que te dijera que tu presencia la haría muy feliz. Un Torres. ¿Qué es? Jessica se inclinó tratando de ver. ¿Una carta de amor? Definitivamente no, dijo María guardando la tarjeta en el bolsillo del delantal. Solo un cliente habitual pidiéndome. Pero sus manos temblaron un poco mientras se ataba las tiras del delantal. Esto era una mala idea. Doña Carmen era encantadora, pero Alejandro era un problema. Un problema de 1,80 m vestido con traje caro que la miraba como si intentara resolver una ecuación que se negaba a balancearse. El turno de la noche se arrastró lento. María se sorprendió revisando la puerta cada pocos minutos, medio esperando que Alejandro apareciera con más preguntas y acusaciones. Para cuando María terminó su turno, sus nervios estaban hechos trizas. La noche siguiente, María se colocó cerca de la mesa 12-15 minutos antes de las 7. Había pasado una cantidad vergonzosa de tiempo esa mañana eligiendo su maquillaje antes de quitárselo con enojo y recordarse que era mesera, no una mujer tratando de impresionar a nadie. Doña Carmen llegó primero, su rostro se iluminó al ver a María. «Aquí estás. Esperaba que estuvieras trabajando esta noche».
No me lo perdería por nada, afirmó María con calidez sincera que le llenó el pecho. ¿Cómo has estado? Cayeron en una plática fácil. Doña Carmen preguntaba por el día de María mientras compartía historias de su jardín. Estaba especialmente orgullosa de sus rosas, que por fin habían florecido después de años de cuidados pacientes. María estaba a media seña cuando sintió ese cambio familiar en el aire. Alejandro había llegado, y esta vez su expresión era un poco menos hostil, aunque no menos intensa. Buenas noches, señor Torres, dijo María con cortesía profesional. Alejandro, corrigió él acomodándose en la silla con gracia fluida. Creo que ya pasamos las formalidades después de que llamaste a mi whisky arrogancia líquida. El calor subió por el cuello de María. Lo siento por eso. Fue poco profesional. Fue honesto. Algo casi como diversión brilló en sus ojos. Refrescante, de hecho. La mayoría de la gente me dice lo que cree que quiero oír. Doña Carmen observaba el intercambio con deleite apenas disimulado, sus manos moviéndose rápido. María, mi niña, mi hijo me dice que le causaste muy buena impresión. Mamá, la voz de Alejandro tenía un tono de advertencia. Le preguntó al gerente del restaurante sobre ti. Doña Carmen siguió, ignorando la incomodidad de su hijo. Quería saber tu horario, cuánto tiempo llevas trabajando aquí. Le dije que estaba siendo creepy, pero insistió en que solo era ser minucioso. María no pudo evitarlo. Se rió. La imagen de este director general tan imponente siendo regañado por su mamá era demasiado perfecta. ¿Ser minucioso con la mesera? Eso definitivamente es creepy. Alejandro tuvo la gracia de verse un poco avergonzado, un leve color tocando sus pómulos. Solo quería asegurarme de que mi mamá tuviera un servicio constante. Estaba siendo paranoico, afirmó doña Carmen y luego se volvió hacia María. Está convencido de que todos van tras nuestro dinero. El año pasado una mujer salió con él 6 meses solo para robar información de clientes. Lo hizo aún más imposible de lo habitual. Mamá, no creo que María necesite saber de mi vida personal. ¿Por qué no? Ya sabe que eres desconfiado y que tomas whisky caro. Bien podría saber que también eres pésimo para las relaciones. María se mordió el labio para no sonreír. Ver a Alejandro Torres incómodo era inesperadamente entretenido. ¿Les doy un momento? No, por favor quédate, afirmó doña Carmen rápido. Eres lo más interesante que ha pasado por aquí en meses. Además, quiero saber más de ti. ¿Cómo aprendiste a firmar? La pregunta cayó como piedra en el pecho de María. Este era el momento que había estado temiendo. La pregunta inevitable sobre su pasado que no podía contestar sin revelar demasiado. Yo, tenía una amiga sorda en la universidad, dijo María dejando salir la mentira practicada automáticamente. Éramos muy cercanas, así que aprendí para comunicarme mejor. Los ojos de Alejandro se afilaron. No le creía. María lo vio en cómo apretó la mandíbula, en cómo sus dedos tamborilearon una vez sobre el mantel antes de quedarse quietos. Qué bonito, afirmó doña Carmen. No es un idioma fácil de dominar. Debes tener un don para eso. ¿Les traigo algo de tomar para empezar?, preguntó María desesperada por cambiar de tema. Lo de siempre para los dos. Mientras avanzaba la noche, María se encontró metida en la plática cada vez que pasaba por su mesa. Doña Carmen era curiosa con todo, donde creció María, que le gustaba leer, si tenía familia en la Ciudad de México. María respondía con cuidado, revelando solo lo suficiente de verdad para sonar genuina mientras guardaba las partes dolorosas bien cerradas. Alejandro sobre todo observaba, haciendo de vez en cuando una pregunta que parecía más una prueba que interés real. ¿Dónde estudiaste la universidad? ¿Qué carrera?
¿Por qué mesera si tienes título? María esquivaba con facilidad practicada, pero sentía que él catalogaba cada titubeo, cada respuesta demasiado cuidadosa. Eres muy reservada, observó después de que doña Carmen se excusara para ir al baño. Sus ojos grises la clavaron en su lugar. La mayoría de la gente disfruta hablar de sí misma. Tal vez yo no soy la mayoría de la gente, señor Alejandro. No, dijo él despacio, estudiando su rostro como si fuera un documento que revisaba buscando cláusulas ocultas. Definitivamente no lo eres. Tienes una licenciatura en lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes 25 años. Llevas 8 meses trabajando en el Prado y antes estuviste en 3 restaurantes más en la zona metropolitana. Te mueves mucho. La sangre de María se heló. La había investigado. Eso es increíblemente invasivo. Eso es debida diligencia. Mi mamá se ha encariñado contigo muy rápido. Necesitaba asegurarme de que no fueras una amenaza. ¿Una amenaza? La voz de María subió un poco, atrayendo miradas de mesas cercanas. La bajó, inclinándose más cerca. Soy una mesera que fue amable con tu mamá. Eso es todo. ¿Esa es toda la historia? Porque una mujer con título en lingüística no suele pasar años saltando de un trabajo de restaurante a otro. Entonces o estás huyendo de algo o estás buscando algo. ¿Cuál de las dos? La precisión de su evaluación le robó el aliento. María se enderezó, volviendo a ponerse su máscara profesional. Creo que debo ir a ver su salmón. Su cena sale en un momento, señor Torres. Escapó a la cocina, con las manos temblando mientras se apoyaba en la mesa fría de metal para preparar. La había investigado de verdad, había contratado a alguien para escarbar en su pasado. ¿Qué más había? ¿Habría descubierto el hueco en su empleo de hace 5 años? ¿Habrían encontrado por qué María López había dejado de ser María Ramírez? ¿Estás bien?, preguntó el chef Marcos con preocupación en sus ojos oscuros. Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien, mintió María. Solo una mesa difícil. Se recompuso y regresó con los platos principales, decidida a mantener las interacciones breves y profesionales. Pero cuando puso el plato de Alejandro frente a él le tomó la muñeca, no con fuerza, pero sí lo suficiente para hacerla detenerse. No estoy tratando de lastimarte, dijo en voz baja, tan baja que solo ella pudiera oírlo. Solo trato de proteger a mi mamá. Está sola desde que mi papá murió y se encariña rápido con la gente. Necesito saber que no vas a aprovecharte de eso. María sostuvo su mirada, dejándole ver el acero debajo de su fachada cuidadosa. Yo nunca lastimaría a doña Carmen. A diferencia de algunas personas, no uso la amabilidad como arma. Liberó su muñeca y se alejó, sintiendo sus ojos en su espalda como un toque físico. Cuando doña Carmen regresó, la señora pareció percibir la tensión. Sus manos se movieron despacio, con cuidado. ¿Te molestó Alejandro? Quiere hacer lo correcto, pero tiene la gracia social de una fusión empresarial. Estoy bien, afirmó María forzando una sonrisa. Solo estoy ocupada esta noche. Pero doña Carmen no se dejó engañar. Extendió la mano y apretó la de María. Mi hijo ha olvidado lo que es confiar en la gente. Su ex prometida le rompió el corazón y trató de destruir su empresa. Desde entonces ha estado solo, convencido de que todos quieren algo de él. La garganta de María se apretó. Ella conocía ese sentimiento. La certeza profunda en los huesos de que confiar era un lujo que no podía permitirse. Lo siento que le haya pasado eso. No lo sientas. Ayúdalo a recordar que no todos son villanos. Los ojos de doña Carmen eran sabios, bondadosos, y quizás déjalo ayudarte a recordar que no todos son una amenaza.
¿Cómo lo sabía? ¿Podía doña Carmen ver los muros que María había construido? ¿La forma en que mantenía a todos a una distancia cuidadosa? El resto de la noche pasó en un silencio incómodo por parte de Alejandro, aunque María lo sorprendió mirándola varias veces con una expresión que no podía descifrar del todo. No era exactamente desconfianza. Algo más. Algo que le aceleraba el pulso a pesar de su sentido común. Cuando se fueron, doña Carmen la abrazó en despedida. Un gesto inesperado que hizo que los ojos de María se humedecieran con lágrimas que se negó a dejar caer. Alejandro le dio otra propina generosa. Pero esta vez incluyó una tarjeta de presentación. Mi número privado, dijo, por si mi mamá necesita algo. Ya empezó a pedirle al restaurante tu horario. María miró la tarjeta grabada. Alejandro Torres, director general, Torres Industrias. Un número de teléfono, un correo electrónico, acceso directo a un hombre que probablemente tenía más dinero en su cuenta que lo que ella ganaría en toda una vida. Solo soy una mesera, Alejandro. No puedo ser la compañera de su mamá. No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que no desaparezcas si ella te busca. Hizo una pausa, algo vulnerable cruzó su rostro. Habla de ti. Dice que le recuerdas a alguien. No quiere decir a quién, pero está más feliz después de verte. No recuerdo la última vez que la oí reír como lo hizo esta noche. Esa confesión le costó algo. María lo vio en la tensión de sus hombros, en cómo no la miró del todo a los ojos. Este hombre orgulloso y arrogante le estaba pidiendo ayuda y odiaba cada segundo de eso. Está bien, se oyó decir María. Si doña Carmen me busca, le responderé. Pero eso no significa que pueda seguir investigándome. Trato hecho. Trato hecho. Él extendió la mano. Todo negocios ahora. Gracias. María tomó su mano y una corriente eléctrica saltó entre ellos, aguda e inesperada. Los dos lo sintieron. Vio cómo se dilataron sus pupilas. Oyó cómo se le cortó la respiración. Él se apartó primero, metiendo las manos en los bolsillos. Buenas noches, María. Mientras los veía irse, María presionó los dedos en su muñeca donde él la había tocado, sintiendo su pulso acelerado bajo la piel. Esto era peligroso. Esta conexión creciente con doña Carmen. Esta conciencia no deseada de Alejandro. María había construido su vida alrededor de mantenerse invisible. De mantenerse a salvo. Dejar entrar a la gente significaba que podían lastimarte. Y María tenía las cicatrices para probarlo. Pero parada bajo el suave resplandor de los candelabros del Prado, aferrando una tarjeta que parecía tanto una promesa como una amenaza, María no podía negar la verdad. Quería decir sí a la amistad de doña Carmen, a la presencia complicada de Alejandro en su vida. Lo quería a pesar de todos los instintos que le gritaban que corriera. 3 días después, el teléfono de María vibró con un número desconocido. Este es doña Carmen. Alejandro me dio tu número. Espero que no te moleste. ¿Te gustaría tomar un café conmigo mañana? Sin restaurante, sin el rondando, solo 2 mujeres platicando. Yo invito. María miró el mensaje un minuto entero, con el pulgar flotando sobre el botón de responder. Esto cruzaba una línea. Doña Carmen ya no era solo una clienta. Se estaba convirtiendo en algo más. Algo que le daba miedo por el potencial de una conexión real. Me encantaría, escribió antes de que pudiera pensarlo demasiado. Se encontraron en un cafecito pequeño en la colonia Polanco, y María llegó para encontrar a doña Carmen ya esperándola en una mesa de la esquina, con el rostro iluminado al verla entrar por la puerta. Viniste, firmó doña Carmen atrayendo a María en un abrazo rápido.
Temía que Alejandro te hubiera espantado con sus técnicas de interrogatorio. Se necesita más que un director general desconfiado para espantarme, afirmó María de vuelta acomodándose en su silla. Platicaron durante 2 horas. Doña Carmen compartió historias de su difunto esposo, don Tomás, que había muerto hacía 3 años por un infarto repentino. Habló de la infancia de Alejandro, de cómo siempre había sido serio, incluso de niño, de cómo había tomado las riendas de la empresa a los 28 años después de la muerte de su papá y apenas había dormido un año entero. Decidido a probar que era digno del legado de su padre, aleja a todo el mundo, afirmó doña Carmen con tristeza colándose en su expresión. Después de lo que hizo Rebeca, robando de la empresa, vendiendo secretos a la competencia, levantó muros. Soy la única a la que deja acercarse. Y aún así, me trata como si estuviera hecha de cristal. ¿Rebeca era su prometida?, preguntó María, aunque ya lo sabía por los chismes de la oficina y las conversaciones que había oído en el Prado. 2 años. Pensé que era la indicada. Las manos de doña Carmen temblaron un poco. Descubrir que lo había estado usando todo el tiempo le rompió algo por dentro. Arregló el pleito en silencio, le pagó para evitar un escándalo público, pero el daño ya estaba hecho. El pecho de María dolió. Ella conocía esa clase de traición. La que te hace cuestionar cada momento, cada palabra, preguntándote qué era real y qué era manipulación bien armada. Lo siento, afirmó María. Debió ser terrible para los dos. Doña Carmen la estudió un largo momento, sus ojos sabios viendo demasiado. Tú entiendes ese tipo de dolor. Lo veo en ti, mi niña. Alguien te lastimó mucho. Las manos de María se congelaron a media seña. No estaba lista para hablar de Miguel, de cómo él había destruido sistemáticamente su carrera y su reputación cuando descubrió que estaba robando del organismo sin fines de lucro donde los dos trabajaban. No estaba lista para explicar cómo su propio prometido la había incriminado. Hizo que pareciera que ella era la ladrona, dejándola con un nombre arruinado y deudas legales que todavía estaba pagando. Todos hemos sido lastimados, afirmó María al fin, esquivando. Lo que importa es cómo sobrevivimos. Doña Carmen extendió la mano a través de la mesa y tomó la de María, apretándola con suavidad. Creo que tú y Alejandro tienen más en común de lo que a cualquiera de los dos les gustaría admitir. Los dos se esconden detrás de muros, fingiendo que no necesitan a nadie. Estoy segura de que tu hijo y yo no tenemos nada en común más que conocerte a ti. Ay, no sé yo. La sonrisa de doña Carmen se volvió traviesa. Ha preguntado por ti 3 veces desde nuestra última cena. Trata de sonar casual, pero yo conozco a mi hijo. Te ha calado hondo. El rostro de María se sonrojó. Probablemente solo se asegura de que no sea una estafadora. Si eso fuera cierto, habría perdido el interés después de que la investigación salió limpia. Pero en cambio, sigue encontrando excusas para sacarte en la plática. Mamá, ¿la mesera mencionó dónde estudió? ¿De qué platicaron tú y María tanto tiempo? Es bastante entretenido, la verdad. María no supo cómo responder a eso. La idea de que Alejandro Torres pensara en ella fuera de sus breves encuentros le parecía imposible, emocionante y aterradora al mismo tiempo. Doña Carmen, necesito ser honesta contigo sobre algo, afirmó María, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. No soy la persona que tú crees. Tengo un pasado complicado y desordenado, y si Alejandro escarba lo suficiente, va a encontrar cosas que te harán arrepentirte de haberme hecho amiga. Entonces cuéntamelo ahora, afirmó doña Carmen simplemente. Cuéntame tu historia y déjame decidir. Así que María lo hizo. No todo. No podía soportar revelar toda la profundidad de su humillación. Pero lo suficiente.
Le contó de ser intérprete en el Hospital General de México, de enamorarse de Miguel, de descubrir sus delitos y que todo se le revirtiera encima. Del pleito legal que le drenó los ahorros, de perder su certificación porque las acusaciones mancharon su reputación, de tener que reconstruir su vida desde cero. No estoy huyendo de nada ilegal, terminó María con las manos temblando. Pero sí huyo de la vergüenza, del fracaso, de la persona que fui y que fue lo suficientemente tonta para confiar en el hombre equivocado. Doña Carmen se quedó callada un largo momento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego se levantó, rodeó la mesa y atrajo a María en un abrazo fuerte. Mi niña querida, firmó cuando por fin se apartó. No estás huyendo de la vergüenza. Estás sobreviviendo. Y eso requiere más valor que cualquier otra cosa. María ya no pudo contener sus propias lágrimas. El peso de 5 años de aislamiento se rompió bajo la aceptación de doña Carmen. Alejandro necesita saberlo, firmó doña Carmen con firmeza. No porque vaya a juzgarte, sino porque va a entender. Los dos lo hacen. Por favor no se lo digas, suplicó María. Déjame a mí, si sale el tema, déjame contárselo yo misma a mi tiempo. Doña Carmen dudó, luego asintió. Guardaré tu secreto, pero María, no esperes demasiado. Mi hijo es como perro con hueso cuando algo le interesa. Lo va a descubrir tarde o temprano, y es mejor si lo oye de ti. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de María tomó un ritmo inesperado y reconfortante. Café con doña Carmen 2 veces por semana. Cenas en el Prado, donde aparecían los 2 Torres. Alejandro poco a poco dejaba atrás la desconfianza y pasaba a una cautela más suave. Doña Carmen charlaba animadamente en lenguaje de señas mientras Alejandro observaba a María con esos ojos grises penetrantes, haciendo de vez en cuando preguntas que ya no sonaban a interrogatorio sino a curiosidad sincera. Ella se enteró de que Alejandro era un desastre en la cocina y vivía de comida para llevar y restaurantes. Que trabajaba 16 horas al día y no había tomado vacaciones en 3 años. Que tocaba el piano de maravilla pero nunca lo hacía para nadie más que para su mamá. Que donaba millones a programas de educación para sordos en memoria de su papá, pero se negaba a que nadie lo publicara. Y María, a pesar de todas las alarmas en su cabeza, se encontró suavizándose hacia él. La forma en que escuchaba a su mamá con atención total, leyendo sus señas incluso cuando su celular vibraba con mensajes que seguramente eran urgentes. La forma en que discretamente se aseguró de que todo el personal del Prado aprendiera lenguaje de señas básico después de ver cómo habían ignorado a su mamá. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando María hacía reír a doña Carmen. «Estás mirando otra vez», dijo María una noche mientras le rellenaba el vaso de agua. Habían llegado a un tipo de bromas mutuas que rozaban peligrosamente el coqueteo. «Estoy observando», corrigió Alejandro. «Hay diferencia». «¿Qué hay que observar?» «Soy mesera». «Bastante aburrida». «Eres pésima mintiendo, María López». «Eso es lo que observo». Se recargó en la silla estudiándola. «Te mueves como alguien que antes estaba al mando. Usas palabras que sugieren mucha educación y sabes lenguaje de señas a un nivel que requiere años de práctica, no solo una amistad de la universidad». El pulso de María se aceleró. «Tal vez estás viendo cosas que no están ahí. O tal vez estás escondiendo cosas que sí están», pero su tono no era acusador. Era casi gentil. «Entiendo guardar secretos. Tengo muchos de los míos». Antes de que María pudiera responder, doña Carmen regresó del baño y el momento se disolvió, pero María llevó esas palabras consigo el resto del turno, dándoles vueltas en la mente. Más tarde esa noche, al salir por la puerta trasera, encontró a Alejandro esperándola junto a un Mercedes negro reluciente. Su corazón dio un vuelco. «¿Necesitas que te lleve?»,
Preguntó con las manos en los bolsillos. Es tarde y este barrio no es el más seguro después de medianoche. Tomó el camión todas las noches. Estoy bien. Hazme el favor. Abrió la puerta del pasajero. Doña Carmen me mataría si te pasa algo de camino a casa. María sabía que debía negarse. Debía mantener la distancia cuidadosa que había preservado a pesar de la familiaridad creciente. Pero hacía frío, estaba cansada y la idea del viaje largo en camión de repente le pareció abrumadora. Está bien, dijo deslizándose en asientos de piel que seguramente costaban más que su renta mensual. Condujeron en silencio los primeros minutos, las luces de la ciudad pintando patrones en el parabrisas. Alejandro manejaba con la misma precisión controlada que ponía en todo lo demás. Suave, confiado, completamente al mando. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo María al fin. «Depende de la pregunta». «¿Por qué te importo?». «Quiero decir, podrías haberle advertido a tu mamá que se alejara, prohibirle verme. En cambio apareces en las cenas, me llevas a casa». «¿Por qué?». La mandíbula de Alejandro se tensó, los nudillos se pusieron blancos en el volante. Por un momento María pensó que no respondería. Luego, porque mi mamá no había estado tan feliz en 3 años. Porque verlas firmar juntas me recuerda cómo era ella antes de que mi papá muriera. Y porque, hizo una pausa como midiendo sus palabras con cuidado, porque me equivoqué contigo. Esa primera noche pensé que eras manipuladora, calculadora. Pero no lo eres. Solo eres amable, genuinamente amable, y no sé qué hacer con eso. La honestidad cruda en su voz le robó el aliento a María. Se volvió a mirarlo, viendo vulnerabilidad en la tensión de sus hombros, en cómo no podía sostenerle la mirada del todo. «Podrías intentar aceptarlo», dijo María en voz baja. «Aceptar que a veces la gente es amable porque así es, no porque quiera algo. En mi experiencia, todos quieren algo. Entonces tu experiencia te ha vuelto cínica y desconfiada, y eso es triste». Alejandro la miró de reojo. Luego sorpresa y algo más, algo cálido, brilló en sus ojos. «No te guardas nada, ¿verdad? La vida es demasiado corta para falsas cortesías». Una sonrisa tiró de sus labios. La primera sonrisa real que María le veía. Transformó su rostro, suavizando las líneas duras y haciéndolo parecer más joven, menos cargado. «Mi mamá tenía razón. Eres buena para mí». Se detuvieron frente al edificio de María y su estómago se hundió. El viejo edificio de departamentos lucía descuidado bajo las luces del Mercedes. Pintura descascarada, ventanas sucias. Esta era su realidad. La foto del después de cuando tu vida se derrumba. «Gracias por el aventón», dijo María rápido, alcanzando la manija de la puerta. «María», la voz de Alejandro la detuvo. «Sea de lo que sea que estés huyendo, sean cuales sean los secretos que guardas, quiero que sepas que lo entiendo. Y cuando estés lista para contármelo, escucharé. Sin juzgar, solo escuchar». La garganta de María se apretó. Asintió sin confiar en su voz y huyó al edificio antes de que las lágrimas cayeran. Arriba en su pequeño departamento, María se recargó contra la puerta y se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo. El cariño creciente por doña Carmen, la atracción peligrosa hacia Alejandro, el terror de que cuando inevitablemente descubrieran toda la verdad sobre su pasado, los dos se alejaran. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «¿Llegaste bien a casa?». «Hola». María sonrió a pesar de todo y respondió. «Sí. Gracias otra vez por el aventón. Cuando quieras. Doña Carmen quiere saber si estás libre para comer el sábado. Planea secuestrarte para ir de compras». María rió. «Dile que me encantaría ser secuestrada».
Considérate advertida. La idea de mamá de ir de compras incluye al menos 5 horas en cada boutique de la calle Madero. Ponte zapatos cómodos. María se acurrucó en su sofá de segunda mano, con el teléfono cálido en la mano, y se permitió imaginar por un momento que esta podría ser su vida. Amistades reales, amabilidad sin segundas intenciones, tal vez incluso algo más con un director general de ojos grises que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Pero la realidad irrumpió rápido porque mientras María se estaba enamorando de los Torres, alguien de su pasado estaba a punto de reaparecer. Alguien que no se contentaría con dejarla esconderse en el anonimato. Miguel Fernández había descubierto dónde estaba y venía a terminar lo que había empezado hacía 5 años. María simplemente aún no lo sabía. 4. La fotografía llegó a El Prado durante el ajetreo del almuerzo del martes, metida en un sobre dirigido a María López y dejada en la estación de la anfitriona. Jessica se la entregó entre mesas, moviendo las cejas con picardía. Otra entrega misteriosa. Pareces personaje de novela romántica. María la abrió distraída, esperando quizás una nota de doña Carmen sobre su próxima salida de compras. En cambio, su sangre se heló. Era una foto de hace 6 años. María con blazer profesional afuera del Hospital General de México junto a Miguel Fernández. Él tenía el brazo alrededor de su cintura, los dos sonriendo a la cámara, jóvenes y enamorados y completamente ajenos a la devastación que vendría. Al reverso, escrito en la letra inconfundible de Miguel, te encontré. Tenemos que hablar de asuntos pendientes. Estaré en el Prado esta noche a las 8. No hagas un escándalo, María. Sabes de que soy capaz. El plato que María sostenía se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el piso. Pedazos de porcelana se esparcieron como su paz mental cuidadosamente construida. María. El chef Marcos corrió hacia ella, con preocupación marcada en el rostro. ¿Estás bien? ¿Te cortaste? María miró los pedazos rotos, con la mente acelerada. Miguel vendría aquí esta noche. Después de 5 años de silencio, de órdenes de restricción, abogados y reconstruir su vida desde cero, la había encontrado. Su voz se quebró. Necesito hablar con el gerente. 20 minutos después, María estaba sentada en la oficina trasera, su gerente Pablo mirando la foto y el mensaje amenazante con alarma creciente. ¿Quieres que llame a la policía? Esto parece acoso. No. Las manos de María temblaron al recuperar la foto. Yo me encargo. Pero necesito la noche libre. Por favor. María, si alguien te está amenazando. No me va a lastimar. No físicamente. No otra vez, añadió en silencio. Las armas de Miguel siempre habían sido más sutiles. Mentiras susurradas, documentos falsificados, asesinato de carácter entregado con una sonrisa. Pero no puedo estar aquí cuando venga. Simplemente no puedo. Pablo la estudió un largo momento y luego asintió. Tómate la noche. Tómate mañana también si lo necesitas. Pero si esto empeora, quiero que vayas a la policía. ¿Entendido? María huyó del Prado antes de que empezara su turno, con la mente dando vueltas. Debería advertir a doña Carmen y a Alejandro. Debería decirles que su pasado estaba a punto de chocar con su presente de la forma más desastrosa posible. Pero la idea de ver decepción en los ojos bondadosos de doña Carmen, la desconfianza regresando al rostro de Alejandro, era demasiado. En cambio se fue a casa, cerró la puerta con doble llave y trató de imaginar qué podría querer Miguel después de tanto tiempo. Su teléfono sonó a las 7:30. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. Mamá está preocupada, dijo sin preámbulos. Te mandó 3 mensajes sobre las compras del sábado y no has respondido.
Está convencida de que algo anda mal. Todo está bien, mintió María, con la voz hueca incluso para sus propios oídos. Solo estoy ocupada. Eres pésima mintiendo. ¿Recuerdas que te lo dije? Su voz se suavizó. María, ¿qué pasa? El restaurante dijo que llamaste enferma, pero no suenas enferma. Suenas asustada. La preocupación en su voz casi la quebró. No puedo, Alejandro. No puedo hablar de esto ahora. Entonces déjame ir a verte. No deberías estar sola tan alterada. No. María casi lo gritó, con el pánico subiendo por su garganta. Quiero decir, no, gracias. Estoy bien. Solo necesito tiempo. El silencio se estiró entre ellos, pesado con preguntas no dichas. Finalmente, si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. ¿Prometes? Lo prometo. Pero María sabía que no llamaría porque Alejandro Torres era el tipo de hombre que arreglaba problemas, que lanzaba dinero, abogados y recursos contra los obstáculos hasta que desaparecían. Y Miguel no era el tipo de problema que se podía arreglar con dinero o poder. Era un veneno que se filtraba en todo, contaminando por proximidad. A las 8:15, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No estabas ahí. Decepcionante. Vamos a intentarlo mañana. Misma hora, mismo lugar. O empiezo a hacer llamadas, empezando por Torres Industrias. Estoy seguro de que a Alejandro le encantaría saber todo sobre María Ramírez y su expediente criminal. Expediente criminal. Las palabras le provocaron náuseas físicas. Los cargos se habían desestimado al final, pero la detención seguía en su récord, seguía apareciendo en las investigaciones de antecedentes, seguía siguiéndola como una sombra. María pasó la noche caminando de un lado a otro en su pequeño departamento, con los recuerdos cayéndole en oleadas, conociendo a Miguel en un evento benéfico, enamorándose rápido y fuerte de su encanto y ambición, trabajando juntos en la Fundación Esperanza Infantil, creyendo que estaban haciendo una diferencia real, descubriendo las irregularidades en las cuentas, enfrentándolo. Viendo cómo su rostro pasaba de amoroso a calculador en un instante. No se lo dirás a nadie, había dicho el tan seguro. Porque si lo haces, me aseguraré de que todos sepan que tú estabas metida. Tu firma está en la mitad de estos documentos, María. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al director del programa con 15 años de experiencia o a su novia ingenua que manejaba el papeleo? Ella lo contó de todos modos, fue a la junta directiva con pruebas, con impresiones y correos y su propio testimonio. Y Miguel ya estaba preparado. Había plantado evidencia, falsificado su firma en documentos que ella nunca había visto, creado un rastro de comunicaciones que hacía parecer que ella era la mente maestra. La detención había sido humillante. El juicio, aunque al final se resolvió a su favor, había destruido su carrera. Nadie quería contratar a una intérprete acusada de desfalco, aunque los cargos se hubieran caído. María Ramírez había muerto en esa sala de tribunales. María López había nacido de sus cenizas. A la mañana siguiente, exhausta y aterrorizada, María supo que no tenía opción. Tenía que enfrentar a Miguel. Tenía que averiguar qué quería y tratar de proteger el pequeño pedazo de felicidad que había logrado construir. Le escribió a Alejandro. Lo siento por ayer. ¿Podemos hablar? Café a las 10 de la mañana. La respuesta llegó de inmediato. Te recojo a las 9:45. Cuando el Mercedes de Alejandro se detuvo frente a su edificio, María respiró hondo y subió. Él también se veía cansado. Su apariencia impecable de siempre estaba un poco desarreglada, como si hubiera dormido en la oficina. Te ves terrible, fueron sus primeras palabras.
Realmente sabes cómo hacer sentir especial a una chica. A pesar de todo, sus labios se curvaron un poco. Quise decir que te ves agotada. ¿Qué pasa, María? Y por favor no me digas que estás bien porque los dos sabemos que no es verdad. María miró sus manos, juntando valor. Alguien de mi pasado me contactó. Alguien con quien pensé que nunca más tendría que lidiar. Un ex. Mi ex prometido. El que destruyó mi carrera y me incriminó por delitos que no cometí. Las palabras salieron en tropel. 5 años de silencio rompiéndose como una presa. Se llama Miguel Fernández. Trabajábamos juntos en una organización sin fines de lucro. Él estaba desfalcando fondos. Yo lo descubrí. Y en lugar de confesar, hizo que pareciera que yo era la culpable. Las manos de Alejandro se apretaron en el volante, su expresión se oscureció. ¿Te acusaron? Me detuvieron y me acusaron. El caso se desestimó al final cuando mi abogado encontró pruebas de que Miguel había alterado documentos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Perdí mi certificación como intérprete. Perdí mi reputación, perdí todo excepto las deudas legales. La voz de María se quebró. Tuve que empezar de cero por completo. Nuevo nombre, bueno, mi segundo nombre, López en lugar de Ramírez. Nueva ciudad, nueva carrera. Y ahora me encontró y amenaza con contarte todo si no me reúno con él. ¿Lo hiciste? La voz de Alejandro estaba controlada con cuidado, pero María podía oír la furia debajo. ¿Reunirte con él? No, no pude enfrentarlo. Huí en cambio, como siempre hago. María por fin miró a Alejandro, esperando ver decepción o desconfianza. En cambio vio furia, pero no dirigida a ella. Dame su nombre y su información de contacto, dijo Alejandro con voz fría y precisa. Yo me encargo de esto. Alejandro, no puedes simplemente. Él sacó su teléfono. Tengo abogados de planta que se especializan en acoso y extorsión. Si este hombre te está amenazando, va a arrepentirse. Tiene evidencia. Tiene fotografías y mis registros laborales antiguos. Y si va a hacer público eso, entonces yo lo haré primero. Alejandro se volvió para mirarla de frente, con sus ojos grises ardiendo de intensidad protectora. Contrataré a la mejor firma de relaciones públicas de la Ciudad de México. Contaremos tu historia, la verdadera, antes de que él pueda torcerla. Nos aseguraremos de que todos sepan que tú fuiste la víctima, no la criminal. La garganta de María se cerró, con lágrimas quemándole los ojos. ¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Y una vez que esto salga, tu mamá, doña Carmen, se va a decepcionar. Va a pensar que le mentí. Mi mamá ya lo sabe. Ante la expresión de shock de María, Alejandro continuó. Me lo contó anoche, dijo que le habías confiado sobre tu pasado, que cargabas culpa y vergüenza por algo que no fue tu culpa. Está preocupada por ti, María. Los dos lo estamos. Las lágrimas cayeron entonces, calientes y rápidas. Todo este tiempo María había tenido terror al juicio, al rechazo, y en cambio había encontrado aceptación, protección, gente que quería pelear por ella en lugar de usar sus heridas en su contra. No merezco esto, susurró María. No merezco su ayuda. Exclamó Alejandro inclinándose para tomar su mano, su palma cálida y firme contra la de ella. Deja de pensar que tienes que ganarte la decencia humana básica. Fuiste víctima de un delito, María. Eso no te hace dañada ni indigna. Te hace una sobreviviente. María apretó su mano sacando fuerza de su certeza. Miguel quiere reunirse esta noche en el Prado a las 8. Entonces estaremos ahí. Tú, yo y mi jefe de seguridad. Grabaremos todo lo que diga.
En México es consentimiento de una sola parte. Y si hace cualquier amenaza, cualquier exigencia, lo arrestaremos por extorsión. Es listo. No dirá nada directamente a actionable. Entonces lo superaremos con estrategia. La sonrisa de Alejandro era afilada, depredadora. No construye una empresa multimillonaria dejando que los matones ganen. Tu ex prometido está a punto de aprender qué pasa cuando amenaza a alguien bajo mi protección. Bajo tu protección. Las palabras se asentaron alrededor de María como una manta cálida, al mismo tiempo reconfortantes y aterradoras. Porque protección implicaba obligación. Implicaba que Alejandro se preocupaba por ella como algo más que la amiga de su mamá. ¿Por qué haces esto?, preguntó María otra vez, necesitando entender. ¿De verdad podrías alejarte ahora mismo? Decirle a tu mamá que soy demasiado complicada, que traigo demasiado equipaje. ¿Por qué pelear por mí? Alejandro se quedó callado un largo momento, su pulgar acariciando inconscientemente los nudillos de ella. Porque en algún punto entre esa primera noche en que llamaste a mi whisky arrogancia líquida y verte hacer reír a mi mamá por primera vez en 3 años, dejaste de ser una desconocida. Te convertiste en alguien de quien no puedo alejarme, aunque sería más fácil, aunque sea complicado. El corazón de María dio un vuelco. Alejandro, sé que es mal momento, malas circunstancias, pero necesitaba que lo supieras. Él soltó su mano, encendió el auto. Ahora vamos a prepararte para enfrentar tu pasado. Y esta vez no estarás sola. Esa noche María entró a El Prado con Alejandro a su lado y Marcos Chen, jefe de seguridad de Torres Industrias, siguiéndolos discretamente atrás. Llevaba uno de sus uniformes de trabajo, un pequeño acto de desafío, un recordatorio de que no se avergonzaba de donde había terminado. Miguel ya estaba sentado en una mesa de esquina y el estómago de María se revolvió al verlo. Apenas había cambiado, seguía guapo de esa manera pulida y practicada, su traje caro pero no ostentoso. Se puso de pie al verla con esa sonrisa familiar extendiéndose por su rostro como aceite sobre agua. María, ¿te ves bien? Sus ojos se deslizaron hacia Alejandro, evaluando y calculando detrás de una calidez falsa. Veo que has subido de nivel cambiando los uniformes por un multimillonario. Siempre fuiste ambiciosa. Señor Fernández, la voz de Alejandro podría haber congelado el fuego. Te voy a dar una sola oportunidad de salir de aquí y nunca volver a contactar a María. Miguel, río de verdad. Tú debes ser Alejandro Torres. María tiene un tipo, hombres exitosos que puedan impulsar su carrera. Aunque debo decir que atrapar a un director general es impresionante incluso para ella. María sintió que Alejandro se tensaba a su lado. Pero dio un paso adelante, encontrando su voz. ¿Qué quieres, Miguel? ¿Por qué vienes por mí ahora después de 5 años? Querer. No quiero nada más que reconectar con una vieja amiga. La sonrisa de Miguel era veneno envuelto en encanto. He estado pensando en ti, María, en cómo terminaron las cosas entre nosotros. Esperaba que pudiéramos aclarar el aire. Amenazando con exponer mi pasado a mis jefes y amigos. Eso no es aclarar el aire. Eso es chantaje. Chantaje. Miguel se llevó una mano al pecho fingiendo ofensa. Solo sugerí que nos reuniéramos para hablar. Es mi culpa si la verdad sobre tu historial criminal podría dañar tus nuevas relaciones. Marcos Chen se acercó más, su presencia imponente y decidida. El récord de la señorita López fue expurgado. Cualquier intento de usarlo en su contra constituye acoso. Los ojos de Miguel brillaron con algo molestia, tal vez miedo, antes de que su máscara volviera a su lugar. No estoy tratando de acosar a nadie. Solo trato de tener una conversación con mi ex prometida. Entonces tenla, dijo Alejandro con frialdad. Di lo que viniste a decir. Miguel se recargó estudiándolos. Bien, seré directo. Me ofrecieron un puesto en una organización sin fines de lucro aquí en la Ciudad de México.
Relaciones con donantes importantes, excelente sueldo, pero antes de aceptarlo necesito asegurarme de que no habrá complicaciones. María y yo tenemos historia. Quería asegurarme de que no vaya a causarme problemas profesionales. La audacia le robó el aliento a María. ¿Quieres que me quede callada? ¿Que te deje trabajar en esta ciudad después de lo que me hiciste? Lo que yo hice. María, los dos cometimos errores. Tú fuiste la que fue a la junta con acusaciones a medias, la que trató de destruir mi reputación. Yo me defendía. Tú me incriminaste. La voz de María tembló de rabia. Alteraste documentos, falsificaste mis firmas y me dejaste cargar con tus delitos. Me detuvieron por tu culpa. Perdí mi carrera por tu culpa. Esa es tu versión. La mía es muy diferente. Miguel sacó su teléfono desplazándose por algo. Tengo correos aquí, María, de ti hablando de cómo podríamos desviar fondos sin que nadie se diera cuenta. Planes detallados para cubrir nuestras huellas. Esos son falsos. Tú los fabricaste todos. Puedes probarlo. Porque tengo expertos en forense digital que pueden autenticar estos correos. Mostrarán que vinieron de tu cuenta, de tu dirección IP. Si yo los compartiera con, digamos, Reforma o El Universal junto con información sobre tu detención, dejó la amenaza flotando en el aire. Alejandro se movió tan rápido que María apenas lo registró. Un momento estaba a su lado y al siguiente ya tenía el teléfono en la mano con la pantalla hacia Miguel. He estado grabando toda esta conversación. Acabas de confesar que posees evidencia fabricada y amenazaste con usarla para dañar la reputación de la señorita López. Eso es extorsión clásica y en México se castiga con hasta 5 años de prisión. El rostro de Miguel se puso blanco y luego rojo. No puedes. Ya lo hice. Ahora esto es lo que va a pasar. La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. Vas a borrar cada archivo que tengas relacionado con María. Vas a rechazar esa oferta de trabajo en la Ciudad de México y vas a desaparecer de su vida para siempre. Si no lo haces, no solo presentaré cargos por extorsión, sino que también contrataré investigadores para revisar tu empleo actual. Me imagino que encontrarán discrepancias interesantes en tus reportes de gastos. Estás blufeando. Pruébame. Tengo recursos ilimitados y una venganza personal contra los hombres que lastiman a las mujeres que me importan. Alejandro dio un paso más cerca y hasta María pudo sentir el peligro que emanaba de él. Aléjate ahora o te destruiré. Y a diferencia de María, yo tengo el dinero y las conexiones para que quede. Por primera vez Miguel pareció genuinamente asustado. Se levantó de golpe con la silla raspando el piso. Esto no termina aquí. Sí termina. Alejandro le pasó el teléfono a Marcos. Envía la grabación a la policía y a mis abogados. Si el señor Fernández hace cualquier cosa para contactar o acosar a la señorita López, quiero que lo arresten de inmediato. Miguel huyó con su fachada confiada desmoronándose. María lo vio irse y 5 años de miedo y vergüenza se desvanecieron con cada paso que dio hacia la puerta. Cuando se fue, las piernas de María cedieron. Alejandro la atrapó guiándola al asiento que Miguel había dejado libre. Y de repente ella estaba llorando. Grandes sollozos jadeantes que venían de algún lugar profundo y herido. Ya terminó, murmuró Alejandro abrazándola mientras se desmoronaba. Estás a salvo. Te lo prometo, María, estás a salvo. Y por primera vez en 5 años María lo creyó. 5. La sala de doña Carmen se sentía como un santuario 3 días después, mientras María se acurrucaba en el sofá mullido con una taza de té calentándole las manos. Alejandro había insistido en que tomara una semana libre de El Prado. Licencia pagada lo había llamado. Aunque María sospechaba que el dinero salía de su cuenta personal y no del restaurante. No tienes que hacer esto, había protestado.
No estoy haciendo nada. Te ganaste el tiempo libre. Y el restaurante estuvo de acuerdo. La mentira era transparente, pero María estaba demasiado agotada para pelear. Ahora, con la luz de la tarde entrando por los ventanales de piso a techo y música clásica sonando suave de fondo, María sintió que las últimas piezas de su armadura finalmente se abrían. Cuéntamelo todo, afirmó doña Carmen dejando su taza. No solo sobre Miguel, sino sobre quién eras antes. Quiero conocer a la verdadera María Ramírez. Así que María le contó de crecer en Guadalajara, la única oyente en una familia sorda. De aprender lenguaje de señas antes que español, de ser intérprete de sus papás en consultas médicas y juntas escolares antes de los 10 años. De enamorarse del lenguaje y la comunicación, de su sueño de unir mundos para gente que se sentía aislada por sus diferencias. Era buena en eso, afirmó con los movimientos, sintiéndose como volver a casa. Muy buena. Trabajé en el Hospital General 3 años y los pacientes me pedían específicamente. Me encantaba hacer que la gente se sintiera escuchada, comprendida. Todavía lo haces, afirmó doña Carmen. Me hiciste sentir escuchada esa primera noche en el restaurante. María sonrió entre lágrimas frescas. Pensé que había perdido esa parte de mí. Pensé que Miguel se había llevado todo lo que importaba. Pero firmar contigo me recordó que no pudo robar quién soy de fondo. La puerta principal se abrió y Alejandro entró con la chaqueta del traje sobre un brazo y la corbata floja. Se detuvo al verla. Algo suave y sin guardia cruzó su rostro antes de que su expresión controlada habitual volviera. «Mamá, ¿estás acaparando a María otra vez?» «Alguien tiene que hacerlo», afirmó doña Carmen. «Tú estás muy ocupado siendo melancólico y misterioso». Alejandro puso los ojos en blanco, pero María captó el cariño en el gesto. «Voy a cambiarme». «María, ¿te quedas a cenar?» «Voy a pedir de Giacomos, el italiano del centro histórico». Los ojos de María se abrieron. «Alejandro, eso es carísimo. Es cena, no una propuesta de matrimonio. Di que sí antes de que mamá te haga sentir culpable». Doña Carmen ya asentía con entusiasmo y María se encontró riendo, aceptando. Esto, sentarse en la hermosa casa de doña Carmen, sentirse segura y deseada, era más de lo que se había permitido esperar. Mientras Alejandro subía, doña Carmen sacó un álbum de fotos y le mostró a María imágenes de don Tomás Torres. Había sido un hombre de aspecto amable, con arrugas de risa alrededor de los ojos y la misma sonrisa cálida de doña Carmen. «Nos conocimos en la universidad», afirmó. «Yo era la única estudiante sorda en la carrera de negocios y él era este muchacho confiado y encantador que decidió aprender lenguaje de señas para invitarme a salir. Al principio era pésimo. Una vez me dijo por accidente que mi cabello parecía un pulpo confundido en lugar de hermoso». María rió imaginando al joven Tomás batallando con las señas. «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?» 35 años. Todas las mañanas firmaba «te amo» antes que nada. Incluso después de tanto tiempo, incluso cuando estaba enojado conmigo por algo tonto, eso siempre era lo primero». Las manos de doña Carmen temblaron un poco. «Perderlo fue como perder mi voz». «¿Tiene sentido?» «Perfecto sentido», afirmó María, de vuelta pensando en cómo la traición de Miguel le había robado su voz. De otra forma la había hecho tener miedo de hablar, de confiar, de ser ella misma. «Alejandro es como su papá en tantas cosas», continuó doña Carmen. «Leal hasta el exceso, protector con la gente que ama, pésimo para expresar sus emociones. Pero Tomás sabía ser vulnerable. Alejandro todavía no ha aprendido eso. Lo han lastimado. A ti también. Pero estás aprendiendo a abrirte otra vez. Lo veo sucediendo». Doña Carmen extendió la mano y apretó la de María. «No te rindas con él. Vale la pena la espera. Vale la pena las partes complicadas». María quiso protestar que no había un él y ella.
No había relación más allá de la amistad y la cercanía circunstancial. Pero la verdad se estaba volviendo más difícil de negar. La forma en que su corazón saltaba cuando Alejandro entraba a un cuarto. La forma en que sus raras sonrisas se sentían como un premio que había ganado. La forma en que estar cerca de él la hacía sentir aterrada y emocionada al mismo tiempo. Alejandro regresó vestido con jeans y un suéter gris suave que hacía que sus ojos parecieran nubes de tormenta. María nunca lo había visto en ropa casual. Se veía más joven, más accesible, aunque no menos devastador para su paz mental. Llegó la cena y comieron en el comedor formal de doña Carmen, la conversación fluyendo fácil entre señas y palabras habladas. Alejandro le preguntó a María por su familia y ella se encontró compartiendo historias de la panadería de sus papás en Guadalajara, de su hermano menor que estudiaba biología marina. ¿Los ves seguido?, preguntó Alejandro enrollando pasta en su tenedor. No tanto como debería. Después de todo lo que pasó con Miguel me daba vergüenza. No quería que me vieran tan caída. María miró su plato. Ni siquiera saben que trabajo de mesera. Les digo que soy intérprete freelance. Deberías visitarlos, firmó doña Carmen. La familia perdona. Créeme. Más tarde, mientras recogían los platos, Alejandro atrapó el brazo de María en la cocina, su toque gentil pero decidido. Necesito contarte algo sobre lo que pasó con Rebeca. La respiración de María se detuvo. Habían bailado alrededor de ese tema. Su ex prometida que lo había traicionado, pero Alejandro nunca había dado detalles. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Se recargó en la encimera con los brazos cruzados, viéndose más vulnerable de lo que María lo había visto nunca. Rebeca y yo nos conocimos en un evento de caridad. Era inteligente, hermosa, venía de una familia respetada. Todo parecía perfecto en papel, pero no lo era. Trabajaba para nuestra competencia más grande todo el tiempo. Cada estrategia de negocios que compartía, cada lista de clientes que mencionaba, cada vulnerabilidad en nuestras operaciones, ella lo reportaba todo de vuelta. Durante 2 años estuve enamorado de una mujer que sistemáticamente intentaba destruir mi empresa. María se acercó, atraída por el dolor en su voz. ¿Cómo te enteraste? Un denunciante en la empresa rival. Me mandaron pruebas, correos, grabaciones, registros de pagos. Rebeca había sido bien compensada por su espionaje. La mandíbula de Alejandro se tensó. La traición ni siquiera fue lo peor. Fue darme cuenta de que nada había sido real. Cada toque, cada palabra de amor, cada momento que pensé que habíamos compartido. Todo era manipulación calculada. Lo siento tanto. María extendió la mano sin pensar, cubriéndola de él con la suya. Ese tipo de traición te cambia. Me convirtió en alguien que no reconocía. Alguien que sospechaba de todos, que no podía aceptar amabilidad sin cuestionar motivos. Me estaba ahogando en cinismo. Alejandro volteó su mano entrelazando sus dedos con los de María. Y entonces llegaste a la vida de mi mamá y fuiste tan genuinamente amable con ella. Sin agenda, sin segundas intenciones. Solo compasión pura y sin complicaciones. Me obligó a cuestionar todo lo que me había convencido sobre la gente. No soy tan pura, susurró María. Tengo miedo todo el tiempo. Miedo de volver a lastimarme. Miedo de confiar en la persona equivocada. Miedo de esto. Alejandro dio un paso más cerca, su mano libre subiendo para acunar su rostro. Esto que ha estado creciendo entre nosotros desde esa primera noche. El pulso de María se aceleró. Debería retroceder. Debería preservar la seguridad de la distancia. Pero Alejandro la miraba como si fuera algo precioso y raro. Y María estaba tan cansada de tener miedo. Aterrada admitió. Yo también. Su pulgar rozó su mejilla, el toque ligero como pluma y eléctrico.
Pero estoy más aterrado de no tomar la oportunidad de dejar que el miedo gane otra vez. Alejandro la besó suave al principio preguntando dándole espacio para retroceder. Pero María no retrocedió. Se puso de puntillas su mano subiendo por su pecho hasta sus hombros y lo besó de vuelta con 5 años de soledad y anhelo detrás. Alejandro gimió profundizando el beso, una mano enredándose en su cabello mientras la otra se presionaba en la parte baja de su espalda atrayéndola más cerca. María se derritió en él sintiéndose segura, deseada y completamente abrumada por la intensidad de sus sentimientos. Cuando por fin se separaron los dos respirando agitados, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Probablemente debería pedirte una cita de verdad antes de besarte en la cocina de mi mamá. María rió con el sonido entrecortado y alegre. Probablemente, aunque ya me has comprado cenas caras y me has llevado a casa varias veces. Tal vez lo estamos haciendo al revés. Cena mañana por la noche en algún lugar que no sea el Prado, donde de verdad me dejes pagar sin discutir. Sus ojos se arrugaron con diversión. Di que sí. Sí. La sonrisa de María parecía que iba a partirle la cara, pero nada demasiado elegante. No tengo nada apropiado para restaurantes de 5 estrellas. Entonces iremos a algún lugar casual. Conozco este pequeño bistró en la Roma que hace el mejor cochinita pibil de la ciudad. Sin código de vestimenta, sin juicio, solo buena comida y plática. Todavía estaban cerca, ninguno listo para soltarse cuando doña Carmen apareció en la puerta. Sus manos se movieron en señas encantadas. Por fin empezaba a pensar que tendría que encerrarlos en un cuarto juntos. María enterró el rostro en el pecho de Alejandro mortificada mientras su risa retumbaba a través de ella. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, mamá? Lo suficiente para ver que dejaste de ser un idiota. María, mi niña, estoy encantada. Alejandro, si la lastimas te desheredo y le dejo todo a ella. Anotado. Alejandro le dio un beso en la coronilla y el cariño casual del gesto hizo que el pecho de María doliera de felicidad. Más tarde, mientras Alejandro la llevaba a casa, hablaron de todo y de nada. Películas que amaban, libros que los habían cambiado, historias embarazosas de la infancia que los hicieron reír a ambos. Se sentía fácil de una forma que María no había experimentado desde antes de Miguel. Como si pudiera ser ella misma sin calcular cada palabra. Tengo que contarte algo, dijo María cuando se detuvieron frente a su edificio, sobre por qué realmente dejé mi carrera. No fue solo la traición de Miguel. Fue. Tomó aire obligándose a continuar. Mis papás querían que me quedara con la panadería. Era su sueño, su legado. Pero yo elegí mi carrera. Elegí el trabajo en el hospital. Elegí construir mi propia vida. Y luego lo perdí todo de todos modos. A veces pienso que lo que pasó con Miguel fue karma por decepcionarlos. Alejandro apagó el auto girándose para mirarla de frente. Eso no es karma. Es el trauma hablando, tratando de convencerte de que merecías castigo por tener tus propios sueños. No lo merecías. No lo mereces. ¿Cómo lo sabes? Porque pasé por lo mismo con mi papá. Él construyó Torres Industrias de la nada. Y cuando murió todos esperaban que yo fallara. Que probara que su éxito era solo de él, no algo que pudiera sostenerse. Cada decisión que tomaba era escrutada. Cada error magnificado. Casi me destruí tratando de ser digno de su legado. ¿Qué cambió? Mamá. Un día me sentó y me recordó que papá construyó la empresa porque quería crear algo significativo, no para atraparme en la visión de alguien más. Dijo que la mejor forma de honrarlo era hacer la empresa mía, traer mis propios valores e ideas. Alejandro extendió la mano y tomó la de María. La panadería de tus papás es su sueño. Tu carrera de intérprete era el tuyo. Los dos son válidos. Los dos valen. No merecías perder tu sueño solo porque no era el de ellos.
María apretó su mano sintiendo que algo pesado se levantaba de su pecho. Gracias por entender, por no juzgar. Nunca. Él se inclinó sobre la consola y la besó otra vez, lento, dulce y lleno de promesas. Ahora ve a dormir. Te recojo a las 7 mañana para nuestra cita de verdad. ¿7? Eso es prácticamente hora de cena, que es cuando la gente normal come. Prometo no convertirme en calabaza. María rió y bajó, luego se asomó por la ventana. Alejandro, estoy muy contenta de que resultara ser menos terrible de lo que pensé esa primera noche. Y yo estoy muy contento de que resultara ser exactamente tan extraordinaria como parecías. Su sonrisa fue suave, genuina. Dulces sueños, María. Mientras subía las escaleras a su departamento, María se sintió más ligera que en años. Su teléfono vibró con un mensaje de doña Carmen. Está sonriendo. Sonriendo de verdad, no la sonrisa falsa de negocios. Gracias por traer de vuelta a mi hijo a la vida. Ahora hazlo trabajar por ello. No lo dejes ganar tan fácil. María sonrió respondiendo. Ni en sueños. Se durmió esa noche pensando en ojos grises como tormenta y en la forma en que Alejandro la había mirado en la cocina de su mamá, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había hecho por años. Por primera vez desde que Miguel destruyó su vida, María se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, se le permitiera ser feliz otra vez. 6. El bistró en la Roma era todo lo que Alejandro había prometido: íntimo sin ser estirado, elegante sin ser pretencioso. Ya suave sonaba de fondo y la luz de las velas parpadeaba sobre las mesas pequeñas cubiertas con manteles blancos. María había sufrido pensando que ponerse, finalmente optando por un vestido azul marino sencillo que compró en una tienda de segunda mano y el único par de tacones que tenía que no le dolían después de una hora. La expresión de Alejandro cuando la recogió, apreciación mezclada con algo más profundo, algo tierno, hizo que toda su ansiedad valiera la pena. María se veía hermosa, había dicho él, y la sinceridad en su voz hizo que el corazón de María diera un vuelco. Ahora 3 platillos dentro de la cena y 2 copas de vino, María se sentía relajada de una forma que no recordaba desde antes de que todo se derrumbara con Miguel. Bueno, hora de confesiones, dijo Alejandro recargándose en la silla. No entiendo la criptomoneda por más que me esfuerzo. Todos me dicen que es el futuro, pero yo solo veo un Monopoly digital elaborado. María rió tan fuerte que casi escupió el vino. ¿En serio? ¿El director general experto en tecnología no entiende Bitcoin? Entiendo la tecnología. Lo que no entiendo es por qué la gente piensa que es una estrategia de inversión legítima. Él sonrió ante su risa. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión controversial? Creo que las rosas están sobrevaloradas. Todos se vuelven locos por las rosas, pero a mí dame flores silvestres cualquier día. Anotado. Nada de rosas para futuras ocasiones de regalos. La referencia casual a un futuro juntos calentó el pecho de María. Realmente estaban haciendo esto, probando las aguas de una relación de verdad, pasando de la cercanía circunstancial a una elección deliberada. ¿Puedo preguntarte algo? María dejó el tenedor de repente, nerviosa. ¿Dónde ves que vaya esto? Nosotros, quiero decir. La expresión de Alejandro se puso seria. Honestamente no lo sé. No he hecho esto, lo de las citas, lo de la relación, desde Rebeca. Probablemente voy a meter la pata, decir algo equivocado, volver a ser el workaholic desconfiado, pero sé que quiero intentarlo contigo. Yo también voy a meter la pata. Me alejaré cuando las cosas se pongan muy intensas o entraré en pánico cuando te acerques demasiado a mis muros. Soy un desastre cuando se trata de confiar. Entonces seremos desastres juntos. Él extendió la mano a través de la mesa y tomó la de ella. Sin presión, sin expectativas, solo un día a la vez, descubriéndolo mientras avanzamos. María sintió alivio recorriéndola. ¿Puedo hacer un día a la vez?
Estaban terminando el postre crème brûlée que María insistió era lo mejor que había probado cuando su teléfono vibró. Al principio lo ignoró, pero vibró otra vez y otra. Lo siento mucho, dijo sacándolo. Déjame solo ver. Su sangre se heló. 3 mensajes de Jessica en el Prado. María, hay una mujer aquí preguntando por ti. Dice que es la esposa de Miguel. Parece muy alterada. ¿Le doy tu número? María, ¿qué pasa? Alejandro ya estaba en alerta leyendo el cambio en su expresión. La esposa de Miguel está en el Prado buscándome. Las manos de María temblaron mientras le mostraba los mensajes. Ni siquiera sabía que estaba casado. Claro que sí. Los hombres como él siempre lo están. Alejandro ya estaba pidiendo la cuenta. Vamos, lo enfrentaremos juntos. 20 minutos después entraron a El Prado para encontrar a una mujer de unos 30 y tantos sentada en la zona de espera con los ojos enrojecidos y atormentados. Se puso de pie al ver a María y algo desesperado cruzó su rostro. ¿Tú eres María Ramírez o María López ahora? Soy María y tú eres Diana Fernández, esposa de Miguel. Ella rió amargamente, aunque supongo que no sabías que tenía esposa. Eso siempre fue su especialidad, compartimentar sus mentiras. María intercambió una mirada con Alejandro, luego señaló una mesa apartada en una esquina. Hablemos. La historia de Diana salió en torrente. Llevaban 4 años casados. Ella había descubierto su patrón de fraude hacía 6 meses. Un rastro de documentos manipulados y fondos robados en su empleo actual. Cuando lo confrontó, él admitió errores pasados, pero dijo que había cambiado. Entonces encontré los correos sobre ti, sobre algún asunto viejo que necesitaba limpiar en la Ciudad de México. Las manos de Diana se retorcían en su regazo. Investigué, encontré los registros judiciales, los artículos sobre el caso de la Fundación Esperanza Infantil. Encontré tu nombre mencionado como acusada, luego como víctima cuando los cargos se cayeron. ¿Por qué vienes aquí?, preguntó María con suavidad. ¿Por qué contármelo? Porque necesito tu ayuda para derribarlo. Diana miró entre María y Alejandro con determinación desesperada. Lo está haciendo otra vez. Desfalcando a su empleador actual, preparando a alguien más para que cargue la culpa. Pero esta vez tengo pruebas. Estados de cuenta, correos, registros digitales que pensó que estaban ocultos. Quiero ir a las autoridades, pero mi abogado dice que necesito más que evidencia financiera. Necesito testimonio de sus víctimas anteriores para establecer un patrón. El estómago de María se apretó. ¿Quieres que testifique contra Miguel? Sé que es mucho pedir. Sé que testificar significa hacerlo público. Significa que todos sepan lo que te hizo, pero María, si no lo detenemos ahora, seguirá haciendo esto. Seguirá destruyendo vidas y saliéndose con la suya. Lágrimas corrían por el rostro de Diana. Me dijo que me amaba. Tenemos una hija, María, una niña de 3 años, y ha estado robando mientras finge ser el esposo y padre devoto. Alejandro habló por primera vez con voz cuidadosamente neutral. María no le debe a usted ni a nadie su trauma si no se siente cómoda testificando. Lo haré, interrumpió María, sorprendida por su propia certeza. Testificaré. Daré una declaración, hablaré con los fiscales, lo que necesites. ¿María está segura? La preocupación de Alejandro era palpable. Esto significará revivir todo. Estoy segura. María se volvió hacia él, encontrando fuerza en su presencia firme. Hace 5 años estaba sola y aterrorizada. Y Miguel casi me destruye. Pero ahora no estoy sola. Y ya no tengo miedo. Si mi testimonio puede evitar que lastime a alguien más, a Diana o a su hija, entonces tengo que hacerlo. Diana sollozó de alivio, extendiendo las manos a través de la mesa para apretar las de María. Gracias. Dios, gracias, muchas gracias.
Intercambiaron información los datos del abogado de Diana, la evidencia que ya había recopilado un cronograma para cuando probablemente se presentarían los cargos. Alejandro tomaba notas en su teléfono ya pensando en apoyo legal y manejo de relaciones públicas. Cuando Diana se fue, María se quedó sentada en la mesa tranquila, sintiéndose temblorosa pero decidida. Alejandro se deslizó al asiento junto a ella, rodeándola con un brazo por los hombros. «Eres increíble», murmuró contra su cabello. «Valiente, compasiva e increíble. Tengo terror». Puedes sentir las dos cosas. El terror y la valentía no se excluyen mutuamente. Él se apartó para mirarla, pero no tienes que hacerlo sola. Estaré contigo en cada declaración, cada audiencia, lo que necesites. ¿De verdad lo dices en serio, no solo porque estamos saliendo? Lo digo porque yo. Se detuvo, algo vulnerable y crudo cruzando su rostro. Porque me importas mucho más de lo que probablemente sea sensato después de tan poco tiempo. La respiración de María se detuvo. Alejandro, me estoy enamorando de ti. Lo he estado desde que me dijiste que mi whisky era arrogancia líquida. Y sé que es demasiado pronto para decirlo. No se supone que vayamos despacio, pero necesito que sepas que cuando digo que estaré ahí para ti, lo digo con todo lo que soy. María lo besó, vertiendo 5 años de soledad y anhelo en ello, permitiéndose ser vulnerable y abierta de una forma que todavía la asustaba. Cuando se separaron los dos respirando agitados, ella apoyó su frente contra la de él. Yo también me estoy enamorando de ti. Me aterra, pero lo estoy haciendo de todos modos. Entonces estaremos aterrados juntos. Durante las siguientes 6 semanas la vida de María se transformó. Dio declaraciones detalladas sobre el fraude de Miguel en la Fundación Esperanza Infantil. La evidencia de Diana, combinada con el testimonio de María y un denunciante del empleo actual de Miguel, construyó un caso sólido. Miguel fue arrestado acusado de múltiples cargos de fraude, desfalco y robo de identidad. La cobertura mediática fue intensa. La historia de María, una víctima incriminada por su prometido que había pasado 5 años reconstruyendo su vida, se convirtió en noticia principal. Pero el equipo de relaciones públicas de Alejandro lo manejó brillantemente, controlando la narrativa, asegurando que María fuera retratada como la sobreviviente que era en lugar de la criminal que Miguel había intentado hacerla. Doña Carmen fue su compañera constante durante todo el proceso, asistiendo a declaraciones cuando Alejandro no podía dejar el trabajo, ofreciendo apoyo silencioso y protección feroz. La señora mayor se había convertido en más que una amiga. Se había convertido en la figura materna que María no se había dado cuenta que extrañaba desde que se alejó de su familia. Deberías llamar a tus papás, afirmó doña Carmen una tarde mientras tomaban café. Diles la verdad. Merecen saber por lo que has pasado. Así que María lo hizo. Llamó a sus padres, confesó todo: la detención, la vergüenza, los años de esconderse, y ellos la sorprendieron reservando vuelos inmediatamente a la Ciudad de México, apareciendo en su puerta con lágrimas y abrazos y el tipo de amor incondicional que María había tenido demasiado miedo de aceptar. Eres nuestra hija, afirmó su papá con firmeza. Nada podría hacernos quererte menos. Solo lamentamos que hayas pasado por esto sola. Alejandro le devolvió su vida anterior también de una forma inesperada. Contactó discretamente al Consejo de Certificación de Intérpretes de Lenguaje de Señas, proporcionando evidencia de la acusación injusta contra María y su posterior exoneración. En 2 meses su certificación fue reinstaurada. No entiendo, dijo María cuando Alejandro le entregó la carta oficial. ¿Cómo lo hiciste? Hice unas llamadas, aceleré algunos procesos, me aseguré de que las personas correctas vieran la evidencia correcta. Él se encogió de hombros, pero sus ojos eran suaves. Mereces recuperar tu carrera, María. Mereces todo lo que perdiste. María lloró, luego rió, luego lo besó hasta dejarlo sin aliento. Gracias por creer en mí, por pelear por mí siempre, prometió él.
El juicio de Miguel fue sorprendentemente rápido. Frente a evidencia abrumadora y múltiples víctimas dispuestas a testificar, se declaró culpable para evitar una sentencia más larga. Fue sentenciado a 8 años en prisión federal, sus bienes congelados para pagar restitución a todas sus víctimas. Diana se divorció, ganó la custodia total de su hija y fundó una organización sin fines de lucro para apoyar a víctimas de fraude. Ella y María se convirtieron en amigas improbables, unidas por el trauma compartido y la satisfacción de la justicia servida. El día que salió el veredicto, Alejandro llevó a María a un lugar sorpresa, la Fundación Esperanza Infantil, donde se inauguraba un nuevo pabellón. La placa decía Pabellón María López para niños sordos y con problemas de audición, en honor a una mujer que nunca dejó de luchar por quienes no tienen voz. María se quedó congelada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras leía la dedicatoria. Alejandro lo había hecho, había donado suficiente dinero para construir un pabellón entero con su nombre, restaurando su reputación mientras ayudaba a la organización que había sido manchada por los delitos de Miguel. No sé qué decir, susurró. Di que considerarás volver. No necesariamente aquí, pero a interpretar. El hospital llamó. Te quieren de vuelta en el staff. Beneficios completos, mejor sueldo que antes, tú eliges el departamento. Me quieren de vuelta. Nunca quisieron que te fueras, pero una vez que te acusaron tuvieron las manos atadas. Ahora que tu nombre está limpio, eres su primera llamada. Alejandro la atrajo más cerca. Quiero que seas feliz, María. Si eso significa seguir trabajando de mesera en el Prado, te apoyo. Si eso significa volver a interpretar, te apoyo. Lo que sea que te haga sentir completa otra vez. María enterró el rostro en su pecho, abrumada por gratitud y amor. Quiero volver. Quiero ayudar a la gente otra vez, usar mis habilidades para algo significativo. Entonces lo harás y estaré animándote en cada paso del camino. 6 meses después, María entró al Hospital General de México vestida con ropa profesional y una linterna. La asignaron al ala pediátrica, interpretando para padres sordos y sus hijos oyentes, cerrando brechas de comunicación y haciendo que las familias se sintieran escuchadas. Se sintió como volver a casa. Alejandro le propuso matrimonio en el primer aniversario de la noche en que se conocieron. De vuelta en el Prado, en la misma mesa donde doña Carmen había sido ignorada por primera vez y María había extendido su amabilidad. Se arrodilló frente a un restaurante lleno de gente. Doña Carmen firmando rápido a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. María López, entraste a mi vida y me recordaste que no todos son villanos. Me enseñaste a confiar otra vez, a abrir mi corazón otra vez. Eres valiente, compasiva, terca y absolutamente perfecta. ¿Te casarías conmigo? Sí, firmó María y dijo al mismo tiempo, riendo y llorando, mientras Alejandro deslizaba un anillo en su dedo. No un diamante, sino un zafiro rodeado de pequeñas flores silvestres talladas en oro blanco. 1000 veces sí. Se casaron 6 meses después en el jardín de doña Carmen, rodeados de rosas y flores silvestres. Los padres y el hermano de María estaban ahí junto a toda la gente que la había ayudado a reconstruir su vida. Diana y su hija asistieron, al igual que colegas del hospital e incluso algunos del personal del Prado. Doña Carmen ofició. Se había ordenado en línea especialmente para la ocasión. Y sus señas fueron elegantes y llenas de alegría al declararlos marido y mujer. Lo supe desde esa primera noche, firmó doña Carmen a María durante la recepción. Supe que eras exactamente lo que mi hijo terco necesitaba. Gracias por no rendirte con él. Gracias por no rendirte conmigo, firmó María de vuelta, abrazándola con fuerza. Mientras María y Alejandro bailaban bajo luces de cuerda, María reflexionó en cuánto había cambiado en 2 años. Había pasado de esconderse en vergüenza a estar parada bajo el sol. De servir a otros de forma anónima a ayudar a familias abiertamente, de creer que estaba rota a entender que simplemente estaba sanando.
¿En qué piensas?, murmuró Alejandro con los labios rozando su sien. En lo agradecida que estoy contigo por doña Carmen por las segundas oportunidades. María miró a su esposo y sonrió. Por aprender que confiar no es ingenuo, es valiente. Hablando de valiente, Alejandro se apartó un poco, su expresión nerviosa de una forma que ella nunca había visto. Tengo algo que contarte. Mamá me ha estado insistiendo en que te lo diga. Dice que mereces saberlo antes de que empecemos oficialmente nuestra vida de casados. El corazón de María dio un vuelco. Está bien. Cuando te investigué esa primera semana antes de conocerte, antes de entender, encontré los registros judiciales, encontré artículos sobre el caso y también encontré algo más. Un registro sellado de cuando tenías 14 años. Un incidente con tu hermano. María se quedó inmóvil. ¿Cómo los? Esos registros se supone que están sellados. Lo sé. Mi investigador no debió acceder a ellos. Fue malo y lo siento. La voz de Alejandro estaba cargada de remordimiento genuino. Pero vi lo que pasó. Cómo protegiste a tu hermano cuando chicos mayores lo atacaban por ser oyente en una familia sorda. Cómo cargaste con los cargos de agresión aunque estabas defendiéndolo. Cómo tus papás pelearon para que los cargos se cayeran, pero aún así quedó en tu récord juvenil. Lágrimas quemaron en los ojos de María. Ese día había sido uno de los peores de su vida, viendo a los matones atormentar a su hermanito, peleando contra ellos, siendo arrestada por agresión aunque lo había protegido. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque hice que esos registros se expurguen permanentemente. Usé todas mis conexiones para asegurarme de que desaparezcan por completo. Nunca más podrán accederse. Ya no deberías cargar con ese peso. Alejandro acunó su rostro, su pulgar borrando sus lágrimas. Has pasado toda tu vida protegiendo a la gente, siendo su voz su escudo. Déjame protegerte por una vez. Déjame ser tu escudo. María lo besó saboreando sal, amor y gratitud. Ya lo eres. Lo has sido desde el momento en que decidiste confiar en mí en lugar de tus sospechas. Se mecían juntos mientras sonaba la música, rodeados de gente que los amaba. Y María finalmente entendió lo que doña Carmen había querido decir con encontrar tu voz otra vez después de perderla. María había perdido su voz por la traición de Miguel, por la vergüenza, el miedo y el aislamiento. Pero la había encontrado de nuevo en la amabilidad de doña Carmen, en la confianza de Alejandro, en su propia decisión de dejar de esconderse y empezar a pelear. Y parada en los brazos de su esposo, trabajando en un empleo que amaba, rodeada de gente que la veía de verdad y la amaba de todos modos, María se dio cuenta de algo profundo. Ya no solo sobrevivía. Estaba floreciendo. Estaba completa. Estaba en casa. Te amo, susurró Alejandro contra su cabello. Mi valiente, terca chica de flores silvestres. Yo también te amo, susurró María de vuelta. Mi desconfiado, generoso chico de arrogancia líquida. Su risa resonó por el jardín alegre y libre y María rió con él. Dos personas heridas que habían encontrado sanación el uno en el otro, que habían elegido la confianza sobre el miedo, que habían construido algo hermoso de pedazos rotos juntos.